¿Qué tal? Nosotros somos el equipo Meteoro Racers y a continuación presentaremos un sistema de encendido y apagado de un motor monofásico mediante el uso de una botonera dentro de un gabinete para PLC. Comenzaremos entonces por entender el trasfondo teórico de esta práctica. De acuerdo con la norma americana, el color para los cables de una línea monofásica es neutro, color blanco, fase color negro y para la tierra física amarillo y verde. Para 24 volts, es decir, una conexión de DC, el color rojo es el positivo y el color negro el negativo. En un motor monofásico de corriente alterna tenemos dos tipos de embobinados, uno primario y uno secundario, que está desfasado gracias a un condensador conectado a él. Este desfase es de 90 grados, lo que hace que podamos considerar a este motor como asíncrono o con un desfase. Lo que logramos con esto es generar un campo magnético rotatorio, ya que al estar desfasado 90 grados podemos visualizarlo como dos vectores en un plano que generan una resultante oscilante en el tiempo. Además de esto, tenemos el estator del motor, el cual son varillas conectadas a diferentes placas de acero, que a estas se les induce corriente debido al cambio de campo magnético del embobinado principal. Cuando se les induce corriente, se genera un campo magnético contrario al inicial y de esta manera se genera un torque en el estator. Este torque a bajas revoluciones es muy débil, por lo que necesitamos otro condensador de arranque. Este condensador, por sus características, se sobrecalienta en altas revoluciones, por lo que necesita un switch centrífugo que haga que cuando tenga bajas revoluciones, este se encienda y cuando tenga altas revoluciones se desconecte para generar el torque que necesitamos para arrancar el motor. ¿Por qué los motores en AC utilizan capacitores e interruptores centrífugos? En el caso de los capacitores, estos suelen llamarse condensadores de arranque y suelen implementarse con el objetivo de mejorar el par inicial y la potencia, resultando en un funcionamiento más eficiente. Los motores en AC utilizan el fenómeno de la repulsión magnética. Esto se logra cuando gira el rotor y los campos magnéticos se invierten, lo cual genera que estos sean iguales, norte con norte y sur con sur, y se repelen, lo cual genera el giro en 360 grados. El problema con los motores monofásicos es que al momento de iniciarlo, todos los polos magnéticos se invierten al mismo tiempo, creando un par cero, por lo cual no tiene impulso para arrancar. Lo que hace este capacitor es crear un desfase en la corriente y voltaje, lo cual genera un campo de arranque rotativo y permite el giro del rotor. Por otro lado, los interruptores centrífugos son dispositivos capaces de abrir y cerrar varios contactos eléctricos. En este caso se utiliza principalmente para desconectar el condensador de arranque y que éste solo funcione durante la etapa inicial y lo detenga una vez que el motor ha alcanzado una velocidad específica. A su vez, previene daños en el motor, ya que algunos capacitores no están diseñados para trabajar durante largos periodos de tiempo. Un componente muy importante al momento de trabajar con motores es el guardamotor. Este dispositivo es considerado de seguridad, ya que protege al motor de altos niveles de corriente, cortando el suministro de energía. Estos dispositivos tienen en su interior un relé termomagnético, el cual es capaz de detectar calentamientos y, como sabemos, cuando pasa más corriente genera un sobrecalentamiento en el área y al detectar este incremento en la temperatura automáticamente se cierra. Algunos de estos guardamotores permiten ajustar el nivel de corriente al cual se quiere evitar llegar y también un retraso antes de que la protección se active. Una vez que se ha activado, la perilla tiene que volver a ajustarse de manera manual. Esto permite al operador revisar fallas con base en el estado de este elemento. El contactor es un interruptor electromagnético que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga a través de un circuito de control. Un contactor está compuesto básicamente de las siguientes partes: bobina, circuito magnético y contactos eléctricos. Si se cierra el interruptor, ya sea por presión o mediante un circuito de control, la bobina se energizará creando un campo eléctrico y magnético que atrae dichos contactos, permitiendo el paso de corriente a través de ellos. De esta manera, la energía podrá fluir hacia el motor. Cuando se desenergiza la bobina, la parte móvil regresa a su estado inicial, abriendo los contactos gracias al resorte.
A continuación hablaremos de cómo es que está conectado eléctricamente el motor de inducción monofásica a 127 volts de corriente alterna. Esa información la encontramos en la placa del motor, tanto para 127 volts como para 220 volts. Esa placa nos indica qué colores deben ir conectados a la línea 1 y a la línea 2. En la línea 1 debemos conectar el cable de color azul y naranja con el negro, que indica que es el cable de la fase. En la línea 2 se conecta el color amarillo y el color rojo con el blanco, que representa el cable del neutro. Además, observamos que en el chasis del motor se encuentra conectada a la tierra por medio de un cable verde. Esto es importante para evitar posibles daños o lesiones y cumplir con los códigos y normas de seguridad eléctrica. Para el caso de los actuadores de los botones de inicio y paro, estos funcionan por medio de un pulsador eléctrico o botón pulsador, el cual es un componente eléctrico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando se aprieta o pulsa. En este caso, el pulsador solo se abre o se cierra cuando el usuario lo presiona y lo mantiene presionado. Una vez que el usuario lo suelta, este vuelve a su posición inicial. Cabe mencionar que el paso o cierre de la corriente se consigue por medio de contactos eléctricos, también llamados bornes, y que son normalmente de cobre. En este caso, contamos con dos tipos de contactores, los cuales son el normalmente abierto y el normalmente cerrado. En el caso del contactor normalmente abierto, podemos observar que los dos burners están separados, los cual impide el paso de la corriente. Una vez que el usuario lo presione, los bornes estarán juntos y podrá pasar la corriente. Por otra parte, en el contactor normalmente cerrado, observamos que en un inicio los bornes están conectados, los cuales permiten el paso de la corriente, y cuando éste se presione, estos estarán separados, lo cual impedirá que pase la corriente de un lugar al otro. En este caso, el contactor normalmente cerrado lo podemos utilizar como un botón de paro y el normalmente abierto como un botón de inicio. Un enclavamiento eléctrico es un dispositivo que controla la condición de estado de cierto mecanismo o circuito para habilitar o no un accionamiento. Comúnmente se utilizan solenoides, de los cuales reciben una señal eléctrica. En este caso podemos observar nuestro primer ejemplo, el cual tenemos una alimentación de una bobina con un pulsador en marcha, con una realimentación y con un botón de paro. Observamos que el funcionamiento de este es que al presionar nuestro botón contactor S2, le llegará atención a la realimentación K1 y se activará el contactor y la bobina. Al activarse K1, automáticamente se cerrará nuestro interruptor y nosotros observamos que al soltar S2, nuestro contactor, el contactor K1 no se desactiva ya que la rama de K1 sigue en tensión. Podemos observar que también contamos con enclavamientos con dos alimentaciones. En este caso contamos con un contactor S2 y un contactor S3. Podemos observar que al presionar el contactor S2 se hará una realimentación en K1 y se activará nuestra bobina. Sin embargo, al presionar S2, a pesar de que este esté presionado, no tendrá una realimentación y se activará la bobina K2. De igual forma, si nosotros presionamos el contactor S3, se activará la bobina K2, pero no podremos activar nuestra bobina K1. En este caso, observamos aquí el diagrama de un enclavamiento eléctrico, lo cual contamos con su bobina, los diferentes contactores y un bloque suplementario. Y de esta manera es como funciona el sistema de enclavamiento eléctrico. Procedemos ahora a un análisis topológico del circuito en forma esquemática y discreta para comprender la configuración generada. Empezaremos por analizar el diagrama multifilar, que puede ser entendido análogamente como el diagrama esquemático de un circuito con elementos discretos, de los comunes, sin embargo aplicado a PLCs, donde una parte importante del diagrama multifilar es que se dividirá en dos etapas: la etapa de potencia funcionando en corriente alterna y la etapa de control funcionando en corriente directa. En lo que refiere a la etapa de potencia, nótese que la tierra física, el cable verde y el cable neutro azul van a entradas específicas del motor. Sin embargo, el cable café rojizo, representando a la línea o a la fase a 127 volts en AC, no llega directamente al motor, sino que primero tiene que pasar por el guardamotor, que será activado manualmente y se desactivará de existir cortocircuitos que generen picos de corriente que pudieran dañar nuestro motor, y nuestro contactor, que se activará y desactivará a través de la etapa de control
mediante la activación y desactivación de encendido y apagado de una bobina para llegar a nuestro motor monofásico. En la parte de control, nótese que a 24 volts tenemos en paralelo nuestro botón de Start, que es normalmente abierto, y una vez cerrado, se cerrará y se enclavará nuestra bobina KM. Esta es la etapa de activación y enclavamiento. Sin embargo, se tendrá también un botón de Stop que abrirá la bobina y dejará de permitir que pase corriente al motor. Este botón Stop es normalmente cerrado por normativa, dado que de ser normalmente abierto, si no hubiera corriente y se presiona el botón, no se notaría. Sin embargo, al ser normalmente cerrado, de no haber corriente o de activarse, se cortará el paso y se sabrá que hay que detener el sistema. Analicemos entonces la configuración física de la implementación de este circuito. Del lado izquierdo se cuenta con los cables de potencia del toma corriente, del lado derecho con los de control referentes a la botonera y se tiene en el centro tendiendo a la izquierda los cables de nuestro actuador, en este caso un monofásico. Entrarán la fase y el neutro del toma corriente al gabinete y pasarán por un switch termomagnético, que de existir un cortocircuito aumentará su temperatura, cambiará su campo magnético y se desactivará cortando el paso de corriente a todo el resto del circuito. A partir de este switch se alimentan líneas de clemas o filas de clemas para línea o fase, para el neutro, y se alimenta esta fuente DC o conversor AC-DC, que nos generará nuevas líneas de 24 volts y de tierra digital. Igualmente se tienen algunas clemas libres. Entrará entonces la fase y pasará por la entrada L1 del guardamotor de estar cerrado el switch en esta posición que se marca con el láser, no pasará corriente, de estar activo como en la imagen, pasará corriente hacia la salida T1 y de allí pasará al contactor, igualmente entrando por L1 y saliendo por T1 hacia la fase del motor, en este caso su cable directo de fase. El neutro y tierra de motor se encuentran directamente conectados respectivamente a las líneas de clemas neutras y a la clema de tierra. Bien, en lo que refiere al control, se tienen conectados en paralelo a 24 voltios nuestra bobina en A1 y nuestro switch normalmente abierto. A la salida del switch normalmente abierto se encuentra el botón Start de la botonera y a la salida de la bobina se encuentra el botón Stop de la botonera para al presionar desactivar el motor. Ahora pasaremos a la explicación del funcionamiento de nuestro sistema. Para eso, primero abrimos nuestra simulación, la iniciamos y lo primero que vamos a hacer es activar o cerrar nuestro guardamotor para que la corriente pueda circular. De ahí tenemos nuestros botones de encendido y apagado. Entonces, si le damos al encendido, esto lo que va a ser activar nuestro relevador y dado que se va a activar, este se va a autoenclavar dado que tiene pues el puerto de él normalmente abierto. Entonces, le damos, el sistema se autoenclava y el relevador permite el paso de la corriente haciendo que el motor empiece a girar. De ahí, algo lo contrario sucede si presionamos el botón de paro. Esto ocasiona que el sistema se apague, que la bobina se desactive y a su vez no permita el paso de la corriente hacia el motor. Y si lo volvemos a encender, pero el sistema detecta que pasó una gran corriente, el guardamotor nos va a proteger y se va a desactivar, haciendo que nuestro motor no sufra peligro. Y una vez que ya tenemos nuestra simulación, pasamos a la implementación física. Aquí, desafortunadamente no pudimos tomar video, pero lo que sucedió fue que lo primero que hicimos después de que terminamos de realizar todas las conexiones fue que encendimos, pusimos el breaker en posición on, esperamos unos segundos a que encendiera nuestra fuente de poder, que es la que nos iba a suministrar los 24 volts, y pasamos nuestro guardamotor a la posición cerrada para que nuestro sistema pudiera empezar a funcionar. De ahí, en los botones externos que teníamos, presionamos el Start y el motor empezó a girar. El sistema se autoenclavó y el motor, después de unos 2-3 segundos, se activó el switch capacitivo, haciendo más eficiente su giro. Y después de esto, estuvimos probando. Después de que lo encendimos, presionamos el botón de apagado y el motor se detenía. Y además,
pusimos el guardamotor en posición abierta y efectivamente observamos que el motor se detenía como sistema de protección. Y básicamente ese fue el funcionamiento de nuestro sistema. Muchas gracias. A lo largo del tiempo, se han desarrollado múltiples guías y estándares alrededor del mundo que permiten generar mecanismos para la preservación de buenas prácticas que lleven a tener referencias concretas de control de calidad e indicadores precisos de diseño óptimo en el sector industrial. Estos estándares incluyen desde el color de cableado y nomenclaturas hasta la correcta conexión de sistemas, orden de conexión, separación de potencia y control, como ejemplos, para evitar posibles accidentes, incrementos de temperatura que dañen dispositivos, picos de corriente que minimicen la vida útil de dispositivos, acoplamiento electromagnético que genere ruido y la lectura de señales incorrectas. La correcta aplicación entonces de estos estándares, sustentada por el uso de técnicas de electrónica y de eléctrica, como lo es por ejemplo el enclavamiento, a través del equipo apropiado, como switches termomagnéticos, contactores, guardamotores, fuentes de DC o fusibles, permitirán adaptarnos a cualquier diseño o sistema que se busque implementar en la industria sin correr ningún riesgo, permitiendo con esto una mejor planeación, desarrollo, implementación, mantenimiento y comprensión de sistemas tanto sencillos como el presente analizado sistema de encendido y apagado para un motor monofásico, como sistemas más complejos en el futuro que retarán diversas habilidades que adquiramos durante la carrera. Para conectar el motor en esta práctica fue esencial conocer sobre el voltaje y alimentación del motor y la manera en que se conectan correctamente, así como el código de colores del cableado que nos indican las normas eléctricas. Fue necesario también realizar el diagrama de conexión que nos muestra cómo deben ir conectados los diferentes cables y componentes eléctricos del motor para que funcione de manera adecuada, así como también se realizó el diagrama de control. La realización de estos diagramas nos dio certeza a la hora de pasar a la conexión física de los componentes. También fui capaz de recordar los conocimientos básicos de electricidad que he aprendido para realizar la conexión de manera segura, protegiendo el equipo contra posibles errores eléctricos. Y me dio mucha seguridad el acercarme a instrumentos industriales en esta ocasión. La implementación de sistemas industriales de control que involucran el uso de actuadores resultan muy prácticos para entender muchos de los parámetros utilizados dentro del área operativa. Tal es el caso de los lineamientos que se deben seguir respecto al cableado de los componentes con las limitaciones de interconexión. Además, este tipo de proyectos realzan la importancia de implementar dispositivos de seguridad para proteger la integridad de los componentes, ya que se trabajan con niveles de voltaje y corriente mayores a las de un proyecto pequeño que no es industrial. Finalmente, el conocer el funcionamiento y la estructura interna de elementos como los contactores, guardamotores y motores permite seleccionar equipo adecuado, lo cual se traduce en un mejor rendimiento del sistema y un buen aprovechamiento de los recursos. Finalmente, me gustaría concluir que después de realizar esta práctica me pude dar cuenta de la importancia que tienen los conceptos que vimos en clase en el ensamblado y el diseño de cabinas de PCB. Primero pude aprender bastante acerca de las normativas y procedimientos necesarios que se utilizan para realizar los arneses eléctricos, como cada color, dependiendo de si es un sistema trifásico, bifásico o monofásico, representa una cierta señal. También aprendí por qué los motores de AC tienen un capacitor y un switch centrífugo y cómo es que esto hace que estos sean más eficientes. Además, pude aprender la importancia del guardamotor y cómo esto nos puede ayudar de salvarnos de gastar miles y miles de pesos y cómo es que el switch termomagnético se acciona cuando hay una gran cantidad de corriente. Otra cosa que me gustó bastante es que tuve la oportunidad de hacer parte del cableado del sistema, por lo cual pude primero entender el diagrama multilínea que hicimos en CADE y después realizar el circuito en la vida real. Y por último, me gustaría decir que en esta actividad me fue muy útil porque un montón de dispositivos utilizan esta estructura de un botón de inicio y de paro
y ahora me siento con la confianza de poder implementar este mismo sistema para distintas aplicaciones. Como conclusión de la actividad, puedo decir que esta me ayudó mucho para comprender el uso correcto de los gabinetes industriales, además de cómo usar las normas de ingeniería, en este caso de colores y cableado del sistema, pues este no solamente debe ser funcional eléctricamente, sino también se deben respetar los códigos de colores para las conexiones, y esto facilitaría en un futuro darle mantenimiento, o incluso si otra persona fuera a manipular el sistema, podría saber exactamente hacia dónde va cada uno de los cables y de esta manera reducir los riesgos que se puedan tener al manipular altas tensiones. Además, me ayudó a comprender el funcionamiento de los motores monofásicos y cómo podemos usar diferentes dispositivos como el salvomotor, además de los interruptores, para hacer funcionar este, y todo esto implementarlo dentro de un gabinete industrial. Al haber realizado esta práctica, pude comprender de mejor manera cómo es el funcionamiento de diferentes componentes que puede haber en un gabinete de PLC. En este caso, desde tener nuestro diagrama en donde contamos con la parte de control y potencia para poder saber cómo deben ser las conexiones de cada uno. Además de poder implementarlo de manera física, me fue de gran ayuda para poder saber cómo funcionan los diferentes componentes, como lo es el guardamotor, la fuente de poder, el enclavador, los diferentes colores de cables, las canaletas, entre otros. Y con esto logramos realizar la práctica de manera correcta y poder hacer el encendido de un motor.